Hola, Astrid, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos en protocolo para empezar, ¿vale? Empezamos en 5 minutos. Gracias.
Bien, ¿cómo están, Johnny y Astrid? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Muy bien, gracias. Bueno, bien. Buenas tardes, profe. Bien, sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a arrancar nuestra clase hablando inicialmente de las métricas en Machine Learning, ¿cierto? Entonces, recuerden que lo que nosotros buscamos hacia la semana número 8 es que ustedes puedan tomar ya unos datos, ¿cierto? Y en función de esos datos puedan aplicar una serie de algoritmos. Yo he preparado un cuadernillo en donde está algo muy similar a lo que ustedes tienen que hacer. Evidentemente, este va orientado a clasificación. Es posible que ustedes escojan otro, ¿cierto? Escojan, no sé, agrupamiento de datos o clustering o escojan regresión, pero dependerá mucho de sus datos y de la selección. Entonces, digamos que lo que voy a hacer es dividir la clase en dos partes. Una primera parte donde les voy a explicar claramente qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que entregar, preferiblemente un documento docs, aunque digamos ahí diga que tenemos que utilizar un algoritmo que es de tipo PPT, digamos que es mucho más cómodo tener bien sea un documento Word o un documento de tipo PDF. Entonces, ¿qué es lo que buscamos para la semana número 8? En la semana número 8 van a tener que realizar una actividad en donde van a tener que de manera completa, ¿cierto? Elaborar de forma colaborativa, en grupo, ¿vale? Un proyecto de Machine Learning sobre una data y van a tener que evaluar el rendimiento del modelo a partir de las métricas del algoritmo. Entonces, aunque inicialmente nuestro modelo solo va a contener un algoritmo, ustedes, bueno, sobre todo los que sigan en este camino del Machine Learning, se van a dar cuenta que a medida que van cambiando de datos a audio, de audio a imagen, de imagen a video, pues digamos, la arquitectura de ese modelo ya no es un algoritmo, sino que puede ser la combinación de varios algoritmos. Entonces, digamos que es importante que ustedes entiendan eso y que hoy vamos a mirar cómo hacer la evaluación de la eficiencia del modelo, que tal vez es lo más importante, poder definir o diferenciar entre dos modelos cuál sería mejor, cuál peor, y tener una cosa en cuenta, y es que los datos están llenos de ruido. ¿Qué significa que los datos estén llenos de ruido? Que en función del tiempo, es posible que el modelo cambie. Entonces, tener esa información tabulada es, digamos, demasiado importante en el momento en que uno tiene una empresa o tiene un análisis de Machine Learning, porque eso le va a dar un factor diferencial y no se va a basar en solamente un experimento, sino que puede tener, digamos, varios experimentos, datos, digamos, de evaluación acumulados que les pueden llevar a tomar decisiones e incluso a cambiar el modelo en algún determinado instante. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ustedes tienen que tomar unos datasets. ¿Listo? Un dataset. En función de ese dataset van a implementar dos modelos de Machine Learning. Ustedes los seleccionan. ¿Listo? Y de esos dos modelos van a tener que calcular las métricas. Matriz de confusión, exactitud, precisión, exhaustividad, F1, especificidad y la curva ROC. Cuando evidentemente en función del algoritmo que escogieron lo puedan hacer. Porque si llegan a escoger un modelo, recuerden de regresión, pues es posible que no tengan que aplicar todos estos, sino solamente la exactitud y la precisión y tal vez el error cuadrático médico. Deben hacer un apoyo visual, ¿cierto? Importante en el momento en que ustedes vayan a presentar la información y consideren tener al menos cuatro fuentes confiables. Yo voy a hacer un ejemplo en la segunda parte de la clase de cómo podían redactar un buen informe, de cómo redactar este informe. Digamos que la portada pues tal vez es algo que todos lo saben hacer, el índice también, pero me voy a centrar en la introducción, la planeación, el desarrollo, los resultados y las conclusiones. ¿Vale? Para que ustedes puedan anclarlo eso a las referencias y recuerden, toda referencia que ustedes usen tiene que haber sido citada, de lo contrario, no tiene ningún sentido escribirlo en el ámbito académico. Y es acá en este momento en el cual nosotros vamos a estar trabajando en el que un documento académico se va a convertir en la similitud a un informe de tipo industrial. Recuerden que los informes de tipo industrial vienen de la academia, no al revés. ¿Listo? Cuiden muy bien su redacción y todo debe citarse en función de normas APA. Citarse y referenciarse, recuérdenlo, no sirve de nada colocar una referencia si ustedes, pues evidentemente no lo van a usar. Ahorita yo en la segunda parte utilizaré un ejemplo para que ustedes lo puedan observar. Esa actividad les debería tomar alrededor de 7 horas en construcción, 2 horas en consulta de materiales. Y miren que aquí tienen los recursos básicos. Es importante que ustedes puedan, ¿cierto? Entrar a estos libros e incluso entrar al libro de Bishop que yo sí les dejé ahí. Y en cada uno de los apartados que vayan utilizando, por ejemplo, cuando decidan qué algoritmo utilizar
poder citar quién hizo el algoritmo y ahí sí se le van llenando de citas y de referencias. Ya ahorita les explico un poco por qué es tan importante eso y poder entregar entonces esa actividad en función de esta rúbrica. Esta rúbrica es muy académica, quiero que lo tengan muy en cuenta, porque esta rúbrica va a evaluar cosas muy puntuales con respecto a la organización del documento. Deben tener un número de páginas, ¿cierto? De acuerdo a un criterio. Miremos los criterios del número de páginas, a ver qué nos dice acerca del número de páginas. Si no nos dice nada acerca del número de páginas, yo les voy a entregar un número de páginas que considero es más que suficiente. Yo considero que con máximo 15 páginas, sin incluir anexos, ustedes deberían ser capaces de entregar un buen informe. ¿Listo? Los títulos y subtítulos, recuerden ICONTEC y ese ICONTEC anclado a APA, ¿cierto? Índice o tabla, eso se hace de manera automática y sin errores, eso es gramaticales o de ortografía. Digamos que donde más he observado en este curso de maestría son errores gramaticales, porque se utilizan muchos conectores. Y recuerden que en el ámbito académico, ingenieril de las ciencias puras, nosotros lo que hacemos es ser muy concreto, evitar usar los conectores, ¿listo? Es redundante y de ir trabajando o hablando en función de los datos, ¿cierto? Tablas, datos, cosas que sean válidas. ¿Listo? Ya para la parte introductoria es muy importante que ustedes describan lo que quieren hacer. Entonces, en la parte introductoria tiene que haber, digamos, una motivación hacia el lector de qué es lo que ustedes quieren hacer. Dentro de esa parte introductoria tiene que estar la presentación de los datos, es decir, cuál es el contexto de los datos y cuál es el contexto de los algoritmos de inteligencia artificial. ¿Listo? Es importante que ustedes tengan en cuenta eso, porque como ustedes van a citar los datos, si son datos médicos, si son datos de los que sean, ¿cierto? Ustedes tendrán que desenvolverse y haber leído del tema. Por eso tarda tanto tiempo, porque tienen que empaparse del tema, para que en función de lo que ustedes tienen o conocen del tema, puedan decidir si el algoritmo es supervisado, si es no supervisado, si es al clúster, si es combinado. ¿Listo? Porque dependerá muchísimo de hacia dónde ustedes lo quieren apuntar. Se llama el sesgo del algoritmo. Van a describir, ¿cierto? Van a hacer una justificación muy pequeña en la parte introductoria y esa justificación pues depende nuevamente del contexto. ¿Listo? Y aquí van a dejar casi que una abrebocas a cómo se podría resolver, ¿cierto? O cómo podrían extraer información ustedes de los datos que van a tener originalmente. Una vez tengan eso, van a arrancar a planearlo. ¿Qué significa planear el algoritmo, planear el modelo? Planear significa que vamos a expresar o vamos a colocar de manera detallada, cómo vamos a hacer para limpiar los datos, escalar los datos, si es necesario, ¿cierto? Aplicar los algoritmos, cuáles algoritmos voy a aplicar y por qué. Recuerden que eso depende de la naturaleza de los datos, ¿cierto? Cuándo, evidentemente, o cuánto me podría tomar a cada uno de los integrantes realizar las actividades y cuáles podrían ser los costos computacionales que entran a jugar aquí un papel muy importante. Y hacen, digamos, como una especie de calendario de trabajo en una semana que ustedes tendrían para poder desarrollar el trabajo. Es importante que ustedes tengan en cuenta que aquí van a tener unos tiempos. ¿Unos tiempos de qué? Ah, que los tiempos de programación, que los tiempos de entrenamiento, que los tiempos de ejecución del informe, etcétera, etcétera, elaboración del informe. Y luego van a tener que comparar lo que hicieron con respecto al objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto, el propósito del proyecto es extraer, predecir información acerca de unos datos que nosotros conocemos. ¿Listo? Entonces, hacer que esto que yo acabo de planear concuerde con lo que yo quiero hacer. Y una vez tenga esto, ¿cierto? Me dedico a entrenar, me dedico a limpiar los datos, me dedico a hacer lo que yo ya sé de manera técnica y en función de esa manera técnica comparo dos algoritmos. Recuerden que debo comparar dos algoritmos. Y esos dos algoritmos los debo comparar en función de tablas gráficas e ilustraciones. Típicamente curvas ROC, ¿cierto? Tablas de exactitud, F1, score, todas estas métricas que les decían en los dos algoritmos. Y muy importante, en varias épocas, ya les voy a explicar un poco qué es estas épocas, y finalizan con una conclusión o dos conclusiones. Esto dependiendo también del contexto, podrían ser hasta tres, pero más de tres conclusiones, digamos que para un trabajo de estos sería un poco ambicioso. Muy importante que tengan análisis de resultados, ya lo vamos a ver a continuación cómo se tiene que hacer, y la referenciación, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el proyecto, con el análisis de resultados, de los objetivos, será acá, ¿listo? Evaluado en la presentación
del proyecto, que sería al final como el resumen de cómo se presentó el informe. Eso les dará una calificación total y podrán entregar de manera indicada el proyecto. Aquí les dejo de todas maneras o les estoy compartiendo en este momento la forma en que ustedes deberían presentar ese análisis de las métricas. Como la orientación es irme hacia un informe, ¿cierto? Nosotros siempre debemos explicar cuál es el contexto de los datos y me voy a ir aquí llenando exactamente eso que yo estoy hablando del contexto de los datos. Entonces, cuando yo hablo del contexto de los datos, voy a colocarlo por aquí para que les quede a ustedes y quede el cuadernillo para siempre. Nosotros vamos a hablar de la selección, ¿listo? Y lo primero que tenemos que hacer aquí es establecer el ámbito de trabajo de los datos. ¿A qué me refiero con el ámbito de trabajo de los datos? Por ejemplo, si los datos son médicos, si los datos son biológicos, si los datos son ingenieriles, si los datos son sociales, si los datos son políticos. ¿Cierto? Una vez establezco cuál es el ámbito, ¿cierto?, de trabajo de los datos, yo lo que tengo que hacer es leer rápidamente, leer y entender cómo funciona el proceso al que aplica los datos. ¿Listo? ¿Qué es eso? Digamos que si estamos leyendo el cáncer como hemos venido manejando, pues el cáncer tiene una serie, ¿cierto? O un montón, muchísimos en realidad, ¿cierto? Tipos de cáncer, eh, etapas de cáncer, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Tamaños de tumores, el solo entender qué es benigno y qué es maligno, que los tamaños, ¿cierto? Que las épocas, etcétera, me permiten, digamos, tomar unas mejores decisiones. Típicamente acá, cuando nosotros estamos hablando de leer y entender cómo funciona el proceso que aplica los datos, necesitamos de un experto, ¿cierto? Un experto temático. Ese experto temático generalmente, ¿cierto? Viene a ser la persona que trabaja en eso todos los días. Es importante que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, tan pronto tenemos eso, digamos que nosotros podríamos de manera automática empezar ya a definir. Entonces, si nosotros ya leímos y entendimos cómo funciona el proceso, ahora vamos a visualizar o a revisar los datos, hacer una revisión de los datos. Al revisar los datos, digamos que típicamente nosotros lo que estamos encontrando o mirando es si los datos son de tipo cuantitativo o cualitativo. Ese cuantitativo o cualitativo me va a llevar a tomar decisiones. Entonces, una vez tengo cualidades o cantidades. Eso es lo que yo llamaría contexto de los datos. ¿Listo? Poder decir, venga, esto está bien, esto está mal, y cómo podría seguir trabajando. En una segunda etapa, pues nosotros lo que tendríamos que hacer es preguntarme cómo son esos datos, si están limpios, digamos, bueno, antes de que estén limpios, cómo se comportan los datos. ¿Listo? Entonces, entender cómo se comportan los datos significa que nosotros vamos a tener claramente definido la relación entre ellos. Entonces, la relación entre variables, me llamo relación en la forma en que se comportan probabilísticamente y típicamente aquí lo que hacemos son histogramas. Con los histogramas, de manera automática, más otras gráficas, ¿cierto? Vamos a poder establecer de manera automática cómo están relacionados los datos. ¿Por qué razón? Porque esto de manera automática me va a llevar a poder tomar decisiones sobre esos datos. Entonces, ustedes van a empezar a establecer, ¿cierto? Relaciones de cómo están los X con los X, el X1 con el X2, el X3 con el X2, ¿cierto? Y podrán establecer con el coeficiente de correlación, por ejemplo, si esos datos son, digamos, están relacionados o correlacionados entre sí, si son lineales, si son exponenciales, son, ¿cierto? Y tomar decisiones. Entonces van a tener que tomar decisiones. ¿Por qué les tengo que tomar decisiones? Porque si es lineal, ¿cierto? El comportamiento, pues lo más fácil es que yo decida o me vaya por la parte lineal. Entonces, escoja o más bien revise los algoritmos de Machine Learning lineales,
¿cierto? Entonces, regresión lineal, que clasificación por regresión logística, que digamos que entre comillas podría ser casi que lineal, ¿listo? Lineal logaritmo a trozos, etcétera, etcétera. Si no, si es exponencial, utiliza el exponencial. Entonces, si el algoritmo es exponencial, pues digamos que el exponencial muchas veces es capaz de entrar o de manejar algoritmos lineales. ¿Cuál es el problema? Que los exponenciales tienen un mayor consumo en máquina. Y por eso siempre tengo que acudir a hacer la primera revisión porque los lineales son supremamente sencillos, ¿cierto? Consumen poco en máquina y eso me ayudaría, evidentemente, en costos operativos a poder trabajar el algoritmo. Es importante que lo traigan o que lo conozcan. Tan pronto conozco eso, ¿cierto? Entonces ya sé que me conformo, cómo se comportan los datos, me voy a ir a la limpieza de los datos. Entonces, si yo tengo unos datos limpios, que es lo que hicimos nosotros, entonces aquí es donde tienen ustedes que primero, ¿cierto? Revisar que no haya filas, ¿cierto? Con datos, nada number, ¿cierto? Infinitos, vacíos, entre otros. ¿Listo? Y si los hay, pues tomar la decisión, si hay datos de este tipo, o los borro, o los promedio, o los digamos, los incluyo para un análisis posterior. ¿Qué significa con un análisis posterior? Resulta que puedo hacer, por ejemplo, una regresión lineal, pero si me quito un dato que está aislado, ese dato podría variar muchísimo la regresión lineal. Entonces, hago un análisis con regresión lineal con el dato y otra sin el dato y las comparo. ¿Listo? Y lo de siempre, ¿no? Eh, aquí, bueno, aquí utilizo entonces describe y draw. Ustedes ya saben que del paquete preferido. ¿Listo? Y tan pronto tengo eso, pues ya tengo que decir si hay escalamiento de los datos. Pues como he revisado previamente los datos, yo podría decir que hay escalamiento de los datos. Entonces, comparando, lo que debo hacer es comparar los máximos y mínimos de cada columna de datos, es decir, de cada variable, si nosotros lo hiciéramos entre comillas. Si llega a haber una, digamos, una gran diferencia, si existe una diferencia grande, debo escalar los datos. ¿A qué llamo grande? Que uno sea, por ejemplo, 100 veces el otro. ¿Listo? Si llega a pasar eso, debo escalar los datos. Para aumentar, objetivo, la sensibilidad del algoritmo. Una vez tenga eso, mis datos están listos. Bien, entonces yo voy a arrancar suponiendo que mis datos están listos. Si mis datos están listos, entonces lo que yo voy a hacer aquí es un algoritmo de regresión logística y un algoritmo de máquina de vectores soporte. ¿Listo? Y luego los voy a comparar, que es lo que ustedes deberían hacer en su caso. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas y preguntas? ¿Hasta Johnny bien? Sí, profe. Listo. Bien. Sí, Entonces, señor, bien. una vez tengamos eso, ya entonces es un poco más claro, ¿cierto? Que yo debería entrenar dos algoritmos. Y ustedes dirán, profe, ¿por qué dos algoritmos? ¿Por qué no entreno uno solo ya? Uno, por comparación. Dos, porque los datos van a ser o actualizan el modelo de manera, digamos, periódica. Es decir, en el tiempo, uno entrena un algoritmo y, digamos, lo vuelve a entrenar al mes, supongamos, ¿cierto? Que esa fuese la unidad, un periodo de tiempo. Y resulta que con los datos con los que entrené inicialmente versus los que entrené al mes son dinámicos. Se pueden haber visto afectados por diferentes fuentes de ruido. Y como son dinámicos, es posible incluso que tenga que cambiar el algoritmo. Entonces, tener esa información ahí es muy importante para mí, porque si la comparación entre los dos algoritmos, por ejemplo, en las métricas es muy cercana, da casi lo mismo, pues yo siempre escojo el que consuma menos. ¿Cierto? Por datos. Y recuerden que casi todo esto está en la nube, en Amazon, en Azure, en Google. Va a quedar en la nube y a mí me cobran en función de la memoria RAM, me cobran en función del procesamiento, etcétera, etcétera.
¿Listo? Entonces vamos a ver el caso número uno. Voy a mostrarles el caso número uno paso a paso, qué es lo que deberían hacer, y esto es más o menos como ustedes deben entregar una forma, y el caso número dos en un solo eh, apartado. ¿Listo? Y los vamos a comparar. ¿Listo? Entonces yo les muestro la parte técnica y ya lo empezamos a hacer ahorita dentro de en una serie de tablas. Entonces digamos que con el algoritmo número uno, por aquí cierro el número dos para que no empiece a hacer ruido, nosotros vamos a cargar los mismos datos de cáncer. ¿Listo? Entonces, aquí lo que hago es importar una serie de librerías. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Pues como voy a manejar máquinas de vector soporte, voy a manejar un dataset que tengo ahí, voy a importar unas métricas del paquete de scikit-learn, voy a manejar un modelo de regresión logística que está dentro de los modelos lineales. ¿Listo? Y voy a hacer o utilizar la función de train test split, que es el que me divide los datos de manera automática, ¿cierto? Del paquete model selection, y voy a cargar unos datos de los breast data cancer. ¿Listo? Entonces cargo los datos. ¿De dónde los cargo? Del load breast data cancer. Entonces, este es un conjunto de datos que ya se encuentra dentro del paquete scikit-learn. Lo cargo. Aquí corro las librerías, aquí simplemente lo cargo. Y aquí viene la primera decisión. ¿Listo? Entonces, mi primera decisión siempre es, esto solamente para montarlo en un drive, ¿listo? Para dejarlo ahí en una carpeta. En un segundo lo conecto. Es solamente para guardar los datos allá. ¿Listo? Y utilizo la función train_test_split. Recuerden que la función train_test_split lo que hace es tomar, ¿cierto? Los datos X, que en este caso serán los síntomas de cáncer, los datos Y, que serán los labels, o sea, estamos haciendo un algoritmo supervisado. Miren que yo aquí no he dicho que yo tenía que revisar los datos, no, aquí me salté a la parte técnica, porque el análisis y el contexto dependen de los datos. Ustedes lo tendrán que decidir. Cojo los datos X y cojo los datos Y y coloco el tamaño de test. ¿Listo? Entonces ustedes dicen, venga, el profe decía que era 40%, entonces el 40%. ¿Listo? Y le coloco un random state. Entonces, cuando ustedes dudan de qué es lo que hace cada una de las funciones, simplemente le ponen aquí en Google Train Test Split, ¿cierto? Y él automáticamente los lleva a scikit-learn, en la organización. Y él le dice, mire, entonces, si usted está dudando del random state, ¿listo? Entonces aquí lo que le dice, ¿cierto? Que los controles, o bueno, que el algoritmo de control aplica un corrimiento, ¿cierto? De los datos antes de aplicar la división o el split, la separación específica. ¿Listo? Y pone un entero, ¿cierto? A lo largo de múltiples llamados a las funciones. ¿Qué significa eso? Que lo que está haciendo es desordena los datos y los coloca en un determinado orden. ¿Listo? En realidad en un determinado desorden. ¿Para qué utilizo eso? Para desordenar los datos, porque resulta que el ruido puede estar en cualquiera de los dos. ¿Listo? Entonces aquí utilizo un valor 42. Yo tengo que irme aquí al glosario para mirar qué es 42, ¿cierto? Y encontrar el valor, en un segundo, que pertenece a ella. Entonces ahí me dice, bueno, puede ser cada 42 números, cada 42 datos, desordénelos y colóquelos. ¿Listo? Entonces él hace un desorden. Ustedes podrían dejarlo sin ese random state. ¿Listo? Podrían perfectamente dejarlo sin ese random state. Bien, recuerden que este tamaño es el tamaño mínimo para poder hacer test, pero como les mencionaba ahorita, como mis datos pueden presentar comportamientos aleatorios, yo no puedo entrenar una sola vez mi algoritmo, tendré que entrenarla varias veces. Entonces, este test size debería cambiar, ¿cierto? O debería hacer varios entrenamientos en función de esos cambios. Podría ser perfectamente el 40%, el 35%, el 30%, el 25%, el 20%, el 15% y el 10%, por ejemplo. ¿Listo? Entonces ahí hay 6 pruebas. Y con esas 6 pruebas en un algoritmo y luego 6 pruebas en el otro algoritmo, ya puedo establecer unas tablas que me permitan medir cuál es el mejor. ¿Listo? Que ese sería el análisis al que me refiero posteriormente. Yo corro aquí, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes se dan cuenta aquí de los datos X y de los datos Y, los X tienen 569, los X de test tienen 228 y los X de train 341. Significa que aquí está el 60% en train y el 40% en test. Lo mismo pasará con los Y. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Este es mucho más amplio. Mire que tiene 30, ¿cierto? Columnas, mientras que el Y, pues evidentemente, miremos a ver, solo va a tener una, ¿cierto? Un diagnóstico. O es uno o es cero. Entonces era un algoritmo de clasificación.
Recuerden que en nuestra anterior entrega nosotros habíamos podido manejar esto sin saber la clasificación. ¿Por qué? Porque este dato puede sesgar el experimento. Entonces yo no necesito saber esto. Si yo quisiese, por ejemplo, saber esto, pues entreno el algoritmo y me va a dar muy preciso. ¿Cierto? Va a ser algo muy similar. Ese sería el primer paso, encontrar, venga, sí, si conozco los datos X y los datos Y, pues voy a regresión logística. Pero si el objetivo es extraer mayor cantidad de información, aquí yo puedo hacer agrupación y decir, venga, ¿y qué pasaría si no conozco los Y? Si ignoro los yes y no pongo dos grupos, sino cuatro o cinco. ¿Por qué cinco? Porque resulta que la métrica de cáncer me dice hay cuatro tipos de tumores malos y uno benigno, que sería el bueno. Y puede que haya una etapa temporal. Entonces, ¿sí? ¿Qué pasa si supongo más valores buenos y malos? Bien, y ahí tendremos que hacer el análisis de los datos. Entonces, depende o es muy importante que el especialista esté acá para que él me decía, venga, ¿cuántas clases puedo tomar? Listo, lo entreno, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, bien, este modelo se va a llamar CLF va a ser una regresión logística y le pongo unas iteraciones. Las iteraciones máximas por defecto son 100. Yo le amplié aquí un poco las iteraciones porque él me dice, ¿cierto? Que cuando para las iteraciones como que no encuentra una convergencia específica en el valor del algoritmo. Sin embargo, lo vamos a mirar ahorita para que ustedes lo tengan en cuenta. Una vez lo tengo ahí, aquí ya tengo el modelo entrenado. Entonces, ¿qué entrenó él? El X-Train versus el Y-Train. Y en YPredict lo que dijo solamente, venga, predígame o hágame la predicción de los X de test. Pero observen que X de test debería producirme Y de test y es aquí donde está validación cruzada. Eso significa que para que eso sea cierta debería comparar los que predije contra los que testé. Y la mejor forma de hacer esa comparación es con una matriz de confusión. Entonces, del de scikit-learn voy a importar Confusion Matrix, que es el que la hace, y Confusion Matrix Displays, que es el que la dibuja. Este es el que la hace bonita, y este simplemente la calcula. Bien, y le digo, perfecto. Como yo arriba le había dicho, ¿cierto? Por aquí en esto, en un segundo que por aquí hay un matrix, acá, de las métricas, ¿cierto? Eh, por favor, sáqueme el índice de exactitud, ¿cierto? O la puntuación de exactitud. Para poder sacar la exactitud, yo tengo que comparar lo que yo esperaba con lo que predije. Como es un algoritmo supervisado, entonces la matriz de confusión debería ser eso. Y me dice, compáreme los que usted esperaba con los que predijo. Este incluso casi que ni si fuese necesario, porque yo no podría digamos, no es necesitarlo. ¿Listo? Y recuerden que aquí no tuve necesidad de importar, ¿cierto? El matrix.accuracy score, porque importé matrix y matrix tenía todos los score, ¿cierto? De exactitud. Imprimo el valor que me dé y aquí simplemente la gráfico más bonita. Pues gráfico CM y le digo que las salidas de allá va a ser breast cancer, o sea, las de los datos originales con los nombres de las tarjetas, que sería maligno o benigno, para que me quede más bonito. Entonces la corro y ustedes automáticamente van a decir, mire, este lo hizo Confusion Matrix y este de acá lo hizo Confusion Matrix Display. ¿Listo? Entonces simplemente uno se ve más bonito que el otro y aquí van a tener que tomar decisiones. Y van a decir, bien, con el 40% y toman estos datos, podrían hacer un for incluso si ustedes lo quisieran. Con el 40% en test, la exactitud es del 96,49%. ¿Listo? Ya ahorita miramos otros indicadores. ¿Podría calcular otros indicadores? Sí, podría calcular el F1 score, ¿cierto? La tasa positiva, la tasa negativa, ¿cierto? Digamos, la tasa de acierto positiva y negativa para mirar qué tan descuadrado están. Que yo leyendo la matriz de confusión ya me doy cuenta. Digo, venga, de los verdaderos, los que eran malignos, solo eran 76. Y observen que la matriz está desequilibrada. Quiere decir que había mucho más casos benignos que malignos en este caso. Cosa contraria al algoritmo que utilizamos, más bien a los datos que utilizamos en la semana número 6. Y de esos 176 más 144 que me dan 210, ¿cierto? Tengo sobre 218. Tengo 8 malos, 8 que están mal clasificados. 4 en un lado y 4 en el otro. Así que yo podría esperar, evidentemente, que 210 sobre 208 me dé esta exactitud, y así es que la calculo. ¿Listo? Pero existen otras métricas y ponerme a calcularlas una por una, acordándome, venga, cómo era que iba, que este sobre el otro, que las positivas, que las negativas, que las PP, que las NN, pues entonces acudo a otros valores de precisión.
Es importante mencionar que estos valores que yo voy a utilizar aquí son todos extraídos de Scikit-Learn Metrics. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, lo colocan aquí, Scikit-Learn, ¿cierto? Metrics, por ejemplo, y en ese Scikit-Learn Metrics, ustedes van a acudir a observar unas métricas, ¿cierto? Entonces, aquí están las métricas, ¿cierto? La curva AUG, el Accuracy Score, el Average Precision Score, ¿listo? Y escoger los que, digamos, nosotros necesitamos. Digamos que regularmente observen que les dice métricas de clasificación, ¿cierto? Aquí está el F1. Nosotros vimos la matriz de confusión, ¿cierto? El F1 score. Teníamos el Precision Recall, que es este, Precision Score, el Recall Score, ¿listo? Y podrán calcular todos los demás. Estos digamos que no alcanzamos a ver los completos, pero es importante que ustedes los puedan ver. ¿Listo? En regresión también van a poder encontrar unas métricas, el máximo error, el error cuadrático medio, el logaritmo del error cuadrático medio, ¿cierto? La mediana del valor absoluto, del error, la media del valor absoluto del porcentaje, el R cuadrado score, recuerden el R cuadrado score que es el que me saca el porcentaje de lo que se parecen, ¿cierto? Tipo una regresión es buenísima, etcétera, etcétera. Y van a poder hacer otras para, esto ya es cuando son multiclases, ¿m? Cuando son varias, o sea, cuando Y, por ejemplo, ya no tiene Y1, tiene Y1, Y2, Y3, entonces para poder recorrelacionar cuál de las dos van a tomar con las mejores decisiones, eso está fuera del curso, ¿vale? Pero es importante que sepan que existe. Y aquí están los clusters. Entonces aquí van a poder medir las métricas específicas de cuáles las distancias a las medias, ¿cierto? El índice de Davis, el de Kaninsky, el ajuste de información mutua entre dos clústeres para ver qué tan lejos están, a ver si comparten información, qué tan relacionadas están, etcétera, etcétera, para que lo tengan. Digamos que eso serían, entre comillas, las que podríamos medir. Entonces, ¿cuáles escogí yo? Pues las que ya habíamos hecho. Entonces digo, de esta matriz de confusión puedo extraer unas métricas. ¿Cuáles métricas voy a utilizar? Entonces, de Scikit-Learn Metrics voy a importar Accuracy Score, Precision Score, Recall, if one y Balance Accuracy Score. ¿Vale? ¿Por qué este balance? Porque es el que me va a permitir medir cuál es la exactitud tanto de los positivos como de los negativos. ¿Listo? Podría haberlo hecho arriba de una, sí, lo había podido colocar aquí y mirarlos. Podría calcularlos en función de esto, sí, pero regularmente nadie se acuerda de eh, digamos, de los valores de ahí, entonces digamos que lo que hace es calcular. Entonces miren que la exactitud, aunque me está dando .96, que es el 96.5% con la precisión del 96.5%, la sensibilidad y el F1, 96.5%, ahorita me va a dar diferente, ya lo van a ver, y la exactitud balanceada del 96.1. Quiere decir que si yo hiciese la exactitud de los positivos por aparte y la exactitud de los negativos por aparte y calcular el medio entre los dos, me daría 96.1. ¿Cómo hacerlo? Pues resulta que lo único que tengo que hacer, aquí estoy es simplemente utilizando impresión, es llamar lo que yo quiero. Entonces, la exactitud, ¿cierto? El score. Y comparo siempre lo que testeo con lo que predije. Lo que testeo con lo que predije. Lo que testeo con lo que predije en cualquiera de ellos. Observen, porque es un método, ¿cierto? De clasificación y es supervisado. Pero es importante que miren este average, ¿cierto? Entonces, ese promedio que ustedes tienen aquí del el average, van a tener que tener cuidado con la utilización, porque existe binario, micro, macro, ponderado. ¿Listo? Entonces, cuando yo le quiero dar, por ejemplo, más importancia a unos determinados valores, los puedo colocar ponderados. Cuando yo lo que quiero es, digamos, a nivel global, ¿cierto? Contarlos todos, tanto los verdaderos positivos como los verdaderos negativos, los falsos positivos y los falsos negativos, le coloco micro. ¿Listo? Pero si yo quiero, ¿cierto? Unos métricas por cada etiqueta y no su media, ¿cierto? Le coloco macro. Entonces ustedes podrían aquí perfectamente colocarle macro. ¿Listo? Y poder correrlos. Entonces, cuando ustedes hacen eso, observen que, digamos que aunque aquí no se ve, digamos, mayor cambio en la precisión, aquí, bueno, en la precisión se va cambio de 96.5 a 96.1, ahí van a poder ustedes observar que hubo un pequeño cambio con respecto a lo que están haciendo. Entonces, ya es importante que se metan ustedes y profundicen acerca de estos valores cuando están utilizando la métrica. Ahí básicamente es, cada vez que utilicen un caso o el otro, entonces van a poder seleccionar si están
si están utilizando el mismo peso, si está haciendo el promedio, si está tomando una sola, si está tomando los positivos, si está tomando los negativos, etcétera, etcétera. Miren cómo cambió las actitudes con respecto a la precisión. ¿Listo? Y una vez tienen eso, en algunos casos van a poder establecer una probabilidad de predicción. Para poder calcular esa probabilidad de predicción, ustedes tienen que ir al modelo propio que crearon. Entonces, como en este caso la regresión es logística, él nos va a generar un valor entre 0 y 1. Esto es importante que lo tengan acá. Y una vez tengo sus valores de probabilidad y los valores de test, yo puedo de manera automática generar una curva ROC. Entonces, la curva ROC lo que hace es compararme la probabilidad, ¿cierto?, de predicción versus el y de test. Y aquí lo que me estaría diciendo, por ejemplo, es que él llega fácilmente al 90, o podría llegar al 99,74%, ¿cierto? Con una tasa de falsos por aquí que podría estar en el 10%. Es decir, después de que yo, los máximos falsos que voy a tener son del 10%, de ahí en adelante voy a poder trabajarlos de manera indicada. Si le doy la vuelta, pues podría trabajar con los verdaderos y encontrar la curva de trabajo. ¿Qué es lo que busca uno? Evidentemente que este valor se vaya muy pequeñito, se vuelva muy pequeñito aquí y que este valor converja rápidamente. ¿Por qué? Porque aquí ya me asegura que el algoritmo quedó entrenado. Entonces, él se entrenó acá cuando llegó al 10% de los falsos. ¿Cuál es el objetivo? Que llegue aquí y que ambos queden 1, 1. En este caso, los valores que me están dando son 0,9974. ¿Listo? 1, para que lo tengan en cuenta. Es decir, no va a llegar, por más de que lo entrene, sino hasta el 99,7%. Ese me permitiría hacer una medición. Entonces, la medición que acabo de hacer es de regresión logística, donde ya le apliqué unas métricas y sobre esas métricas, pues ya voy a poder tomar decisiones. Pero tengo que aplicar un segundo método. Entonces, si yo ya me voy al segundo método, lo voy a utilizar con máquinas de vectores soporte. ¿Listo? Entonces, aquí lo voy a colocar en uno solo. ¿Listo? Entonces, estas son la importación de todas las librerías que voy a utilizar. Aquí hay que importar una adicional, que es scikit-learn.máquinas de vectores soporte. Importe máquinas de vectores soporte. Van a importar de scikit-learn pipeline, ¿cierto? Hago una pipeline y este de scikit-learn preprocessing, que va a ser el escalamiento de los datos. ¿Listo? Para que ustedes lo hagan y lo demás es exactamente igual. Entonces, lo primero que hacen es estandarizar los datos, los escalan, los ponen en una función gamma para que sea de manera automática. Luego, entrenan los que están en train. ¿Listo? ¿Cuáles son los que están en train? Deben manejar el mismo porcentaje, por eso no lo moví. Entonces, si aquí había 4, aquí abajo va el 4. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Aquí. El 4.4, si al 40%, aquí también va a ir el 40% para entrenamiento. La predicción igual. Como yo ya hice, ¿cierto? Que CLF fuese una máquina de vectores soporte que va estandarizada y escalada, ¿cierto? Entonces, determinados valores, esta función lo hace, la escala y la estandariza, pues de manera automática lo va a tener. Aquí tengo mi matriz de confusión, aquí calculo la exactitud exactamente aquí arriba, aquí saco la matriz de confusión y aquí la muestro. ¿Listo? Posteriormente, saco las métricas. Entonces vuelvo y saco el recall, el accuracy, la precision, etcétera, etcétera. Y me doy cuenta que para este caso, la precisión se elevó, ¿viste? Miren, al 97%. 97,3. Aquí estoy perdiendo o quedándome en dos, ¿cierto? Falsos. Que van a quedar aquí, son falsos negativos, que van a quedar en el 2. Y 4 falsos positivos para que ustedes lo tengan. Entonces, miren, mi predicción está más elevada y yo podría decir a simple vista que el mejor modelo es el del 97%, pero tengo que acudir o tengo que empezar a hacer variaciones. Entonces, ¿cuál sería la primera variación? Anoto esos datos, los guardo o coloco un for y aquí empiezo a variar. Punto 35. Corro el modelo. En un segundo lo voy a recoger para que los corramos. Corro el modelo 1, corro el modelo 2 y verifico sus resultados. Entonces yo corro el modelo número 1, ¿cierto? Por aquí tengo, mírenlo, ya subió al 96%. Por aquí yo corro el modelo número 2 y aquí subió al 97, pero observen que hay muchos más en la parte de mínimo. Esos datos los guardo, 97, 96. ¿Listo? Vuelvo y hago, si tuviese un foro, evidentemente, aquí lo tengo
de manera manual. Y aquí le coloco ahora que no va a ser punto 35 sino punto 3. Ahí que lo que estoy haciendo, estoy incrementando las muestras de train y estoy incrementando. La señal, ¿verdad? Sí, creo que está de él. Bueno, muchachos, eso que me acaba de pasar a ustedes, me pasó a mí, les puede pasar a ustedes. ¿Qué pasó? Se rompió la máquina. ¿Qué significa eso? Que la máquina se rompe en el momento en el cual su RAM se supera por una gran cantidad de simulaciones o en su defecto, si no tenemos GPU, puede provocar algún truncamiento en la caché. ¿Listo? Entonces, ahí lo que me pasó fue que se reventó la máquina y se fue a reiniciarse porque se llenó la memoria RAM. Entonces, continúo. Entonces, una vez ustedes hacen una serie de experimentos, observen que lo que hacen es cambiar. En un segundo, ahí creo que ya está. Lo que hacen es cambiar, ¿cierto? Únicamente el valor del test size, y de manera automática pueden correr, ¿cierto? Varias veces el algoritmo. Si ustedes tuviesen un foro aquí, pues lo único que harían es correr el algoritmo 1 y correr el algoritmo número 2. Como estamos utilizando evidentemente la versión gratuita, pues lo que está haciendo es corriendo dentro de mi RAM y mi disco propio. ¿Listo? Podría conectarme a una máquina virtual y decirle, venga, yo quiero que ustedes o que usted me corra, que me lo venda, me venda un pedazo, sí, yo podría hacerlo. Y miren que aquí cambia un poco. La métrica se fue a 96,49, pero observen lo que está pasando con los valores benignos y malignos. Es importante que ustedes empiecen a notar estos valores, porque el momento en el que ustedes empiezan a observar eso, miren que aquí ya empieza a cambiar algunas exactitudes. Mientras unos crecen, otros decrecen, y lo mismo pasa con el vector o con los valores de máquinas de vector y soporte. Observen que en ese momento, el haber cambiado el, el conjunto de datos a test, subió la exactitud, pero los valores que habían en benigno y maligno cambiaron de 74 a 60. Eso es muy importante que lo revisen.
¿Listo? Porque lo más probable es que tengamos inconvenientes, pero aquí ya tenemos algo muy bueno. Tenemos una exactitud del 97,6%, por aquí ya estaríamos cercanos a algo. Y empezamos a formar tablas. Ahí tenemos los dos modelos. Entonces, yo lo que empiezo a hacer simulaciones, ¿cierto? Y formo tablas de los resultados. Entonces, tan pronto tengo esas tablas de los resultados, yo tengo que empezar a tomar dentro de la tabla qué es lo que quería expresar, para que la persona que lea el informe en un determinado instante diga, ¿cierto? Y pueda estar seguro de qué fue lo que ustedes hicieron. Entonces, si yo coloco en una tabla, por ejemplo, en función de los datos de test, entonces la variación de los datos de test, que iría por la columna número uno. Por la columna número 2, ¿cierto? Voy a colocar la exactitud. En la columna número 3 voy a colocar el F1. En la columna número 4 el recall. En la número 5 la sensibilidad. En el número 6 la sensitividad. Y después analizo los datos. Eso, ¿cierto? De manera automática me va a entregar una medida específica. Y me va a decir, venga, este viene creciendo, este decreciendo. Lo que quiere decir es que yo tengo que aquí en adelante empezar a extraer o hacer gráficas propias de mi experimento. ¿Listo? O sea, no me puedo quedar de manera directa con el que mejor me dio en uno solo de los valores porque es como el que juega la lotería. No. Tengo que hacer una revisión académica de todos los resultados y sobre esos resultados decir, mire, el que presentó menor sensibilidad es este, pero a la vez puso mayor exactitud, entonces tomaré una decisión y me voy con este. ¿En función de qué? Del cambio de los datos, de la adaptación a la dinámica. Si los datos no son dinámicos, están muy cercanos, entonces escogeré otro, etcétera, etcétera. Y esas tablas, ¿cierto? Me van a llevar a poder analizar resultados. Sin esa tabla que yo les estoy mencionando, no van a poder analizar resultados de ningún tipo. Y tan pronto analicen los resultados, la conclusión es este método es mejor porque, listo, primero, ¿cuál era la contextualización de los datos? ¿Qué tan dinámicos son los datos? Tienen que empezar a hacerse esas preguntas. ¿Listo? ¿Cuál soportaría mejor el ruido? ¿Es necesario que soporte el ruido? Etcétera, etcétera. Y la conclusión es, el mejor es este porque tiene esto, esto y esto. Segunda conclusión, este lo escojo porque me permitiría sacar o tener mayor vulnerabilidad al ruido, etcétera, etcétera. Y con eso, ustedes ya podrían de manera automática redactar su informe. ¿Es más o menos claro lo que les estoy mencionando? ¿Dudas? ¿Vamos bien ahí, Astrid y Johnny? Sí, Sí, estamos señor. bien. Listo. ¿Eso qué indicaría? Que si ustedes no entregan análisis de resultados y no hacen variación de la función train test, su informe prácticamente es inválido. ¿Listo? Es importante que ustedes conozcan esto, que de la misma manera que les dije la vez pasada cuando tuvimos la tutoría, que si ustedes utilizaban la función class, les invalidaba los datos, aquí va a pasar exactamente lo mismo. Si no hacen varios entrenamientos, varios experimentos y me entregan una tabla en donde ustedes hayan hecho no solamente el análisis de las métricas, porque esto es técnico, sino el análisis de los datos, y estos datos no se los va a analizar ninguna herramienta de inteligencia artificial. Tienen que sentarse ustedes de hacerlo. Listo, si ustedes no me entregan ese análisis, no van a poder llegar a una conclusión y por lo tanto, pues no se les va a inhabilitar el informe completo, pero lo que tiene que ver con la elaboración del informe, pues se les va a penalizar. Es importante que lo conozcan. Eso sería en cuanto a la parte técnica. Eso sería como la secuencia que les aconsejaría. Ustedes podrían entrar a más a profundidad, ¿cierto? Intentar establecer otro tipo de gráficas que no sean necesariamente tablas. A mí me gustan las tablas, pero si ustedes quieren una gráfica, pueden ser una gráfica, pueden hacer una gráfica multidimensional o diagramas de caja. Ya los algoritmos, digamos, las gráficas de presentación las seleccionan ustedes. No habría ningún inconveniente. Lo importante es que puedan expresar, mostrar los datos como los quieren mostrar. Y ahora nos vamos a realizar el informe. Entonces, aunque no lo había hecho antes, digamos que por ser ustedes estudiantes de posgrado y considerado innecesario, pues hoy tengo un poco de tiempo para poder realizar algo que me parece supremamente importante, y es poder elaborar un documento de manera puntual en Word, porque la mayoría utiliza Word, ninguno de ustedes utiliza eh, LaTeX ni esto, si lo utilizan maravilloso. Entonces aquí básicamente lo que les pide es una portada, ¿cierto? Y después de la portada le pide un índice, yo creo que eso no voy a entrar en detalle. Lo más importante que me parece es la introducción, ¿cierto? La introducción típicamente es un título número uno. ¿Por qué se tiene que colocar esto en Word que título número uno? Porque cuando ustedes van a revisar y se quieren guiar, ¿cierto? Aquí en la parte
izquierda del panel de navegación, cuando ustedes lo colocan aquí, introducción, listo, y aquí le colocan, creo que lo siguiente sigue planeación, ¿cierto? Y posteriormente de ese planeación le colocan desarrollo, voy a colocarlo en mayúscula, simplemente para que ustedes lo observen que no funciona, funciona en cualquier, pues él automáticamente le va organizando esta vaina. Y creo que esto no es necesario ni siquiera decirlo. Y aquí le queda la letra normal. Si quieren un subtítulo, pues título 2, etcétera, etcétera. Eso les va a entregar el índice de manera automática. Y entonces, en una introducción, ustedes lo saben, ¿cierto? Que regularmente aquí lo que busca uno es motivar al lector. Pero motivar al lector significa contextualizarlo y dejarlo en el punto en el cual ustedes necesitan que esté para poder entender el informe. Entonces, si los datos son médicos, ustedes deben arrancar por ahí. ¿Listo? O arrancan por la parte médica o arrancan por la parte de inteligencia artificial, como ustedes desean. ¿Listo? Pero yo digamos que quiero arrancar por la parte de inteligencia artificial. Entonces digo, la inteligencia artificial, ¿m? Es un concepto que nace de los experimentos de Turing en 1950. ¡Pum! Referencia número uno. ¿Por qué? Lo estoy asegurando. Pero ¿quién dijo eso? Yo tengo que ir a acudir acá, digo, revisar. Y aquí en esto le digo, perdón, referencias. Y aquí le digo insertar mi referencia. Entonces, los que utilizan Mendeley, que con la cuenta del minuto de Dios pueden citar, colocar ya todo esto para que se lo hagan de manera automática, lo pueden hacer acá. Los que no, insertan la cita desde acá, agregan la fuente y ustedes dicen, ah, mire, eso fue en un libro que yo encontré cuyo autor era Bishop, ¿cierto? em, Cuyo título era, eso es, bueno, no sé, Probabilistic, ¿cierto? Methods and Machine Learning. Esto me estoy inventando otro que no lo recuerdo bien. Sé que es de patrones. Año 2006. Ciudad, vamos a colocarle Londres, ¿cierto? Y editorial, más rápido. Una arroba pegado. Listo. Entonces, que la quieren en APA, mírenla, ahí está en APA, no tienen que ponerse. Listo, y continuar. Miren que la cita quedó automáticamente ahí. Entonces, al quedar de manera automáticamente ahí, ustedes ya saben, ah, la persona que entra a leer, venga, la inteligencia artificial es un concepto que nace. Sí, ¿quién sería ese Mantuli? Entonces, yo me voy a la referencia. Cuando el escrito, como este es un escrito que digamos es tipo informe, pues yo puedo escribir un libro de manera directa. Cuando el escrito es tipo resultado de investigación, que ustedes que están en una maestría deberían hacerlo, ¿cierto? Deben acudir e intentar citar el artículo original. Entonces, ¿cómo citan el artículo original? Y ustedes se van por aquí, dicen Turing. Si lo encuentran, ¿cierto? Turing, Machine Learning. A ver qué aparece. ¿Listo? Y ustedes aparecen aquí. Y entonces por aquí pueden encontrar algo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta podría ser una buena referencia. ¿Listo? Si les sirve, la revisan. Ese es el objetivo, ¿cierto? De trabajar esto. O este, miren. Entonces, Alan Turing and Development Intelligence. Listo, aquí está, miren. ¿Listo? Entonces, mira, aquí hay muchas más referencias. Entonces, ustedes dicen, ah, o sea que este es más serio. Entonces, miren lo que voy a hacer. Lo descargo, ¿cierto? Le coloco en Turing AI y de manera automática yo le voy a decir que me lo cite con Mendeley. ¿Listo? Entonces aquí seguramente me va a abrir otro. Bueno, vamos a ver si me carga con mi cuenta, si no me toca cargarlo con otra. A ver si me acuerdo. Está aquí. Gutiérrez, arroba un minuto punto edu. ¿Listo? Y aquí, uf, yo me acuerdo cuál es, pero le voy a colocar una que siempre tengo. A ver. Y aquí lo inicializa. Simplemente si es esa, lo inicializa. Si no, pues no voy a perder tiempo ahorita. Vamos a ver, ojalá sea. Él lo inicializa y simplemente ustedes guardan el archivo y él automáticamente le saca la referencia.
¿Listo? Ahí no deberían tener ningún inconveniente. Veremos lo que lo abra, a ver si sí. ¿Listo? Y puedo continuar. Entonces, digamos que no habría tanto inconveniente, parece que sí la cargó. Mírenlo, y aquí me aparece. Entonces ustedes dicen, ah, qué chévere. Listo, bien. O sea que, ¿cómo hago para cargar mis archivos? Yo tengo que ir aquí a mirar. Entonces yo le digo, ah, mire, está en APA. Sí. ¿Las referencias cuáles son? All reference. ¿Cuáles son todas mis referencias? No tengo nada. Tengo un par de referencias nomás. Entonces, cuando ustedes quieren hacer esto, el Mendeley simplemente les permite a ustedes, después de que hacen todo esto, ingresan a su cuenta de Mendeley y ahí cargan sus archivos. Entonces yo le digo que voy a entrar sobre este Mendeley. Voy a hacer lo mismo, continue, begin, ingreso. Ahí me creó, mírenla. Aquí está mi librería, library, y aquí es donde tengo organizados mis archivos. ¿Listo? Entonces yo aquí digo, ah, perfecto, mire, tarea uno. Entonces voy a crear aquí una colección que se llame ejemplo, ¿cierto? Y en ese ejemplo, aquí es donde empiezo a subir. Le digo, mire, yo quiero subir. ¿Cuáles son los algoritmos cuáles son los artículos que estoy manejando? Mire, el que acabé de descargar es este. Yo lo subo, él lo sube y automáticamente me dice, mire, esta es la fuente, este es el autor, ¿cierto? Y ya está. Entonces, cuando yo lo vaya a insertar, lo voy a importar, ahí ya lo tengo. Entonces él me dice, bien, o sea que de aquí usted tiene unas colecciones, a ver si me lo actualiza. Vamos a ver si me lo agrego para reference. Esperen que lo actualice. A ver, update. Está. Y aquí está, mira. Entonces, le digo, insértelo acá. ¿Lo vieron? Entonces, tengo dos citaciones. Esta la inserté con uno, esta la inserté con el otro. ¿Qué es el objetivo? Que se casen con uno solo. O me voy con uno o me voy con el otro. ¿Cuál es la más fácil? Digamos que este es fácil porque uno va leyendo el artículo, ¿cierto? Le pone que ya lo leyó y listo, se acabó. Bien, observen que esa sería una guía para el usuario, ¿cierto? Y ahí ustedes continúan. De la inteligencia, tan, tan, tan. Entonces, sus campos de aplicación, ahí tengo que arrancar evidentemente con mayúscula. Van desde el manejo y administración de datos individuales, más bien no agrupados, ¿cierto? Hasta la medicina y biología en el siglo. Y ustedes dicen, uy, ¿cómo así que datos no agrupados? ¿Quién dijo eso? Entonces en la medicina, y van y buscan una referencia en medicina. ¿Dónde lo aplicaron? ¿Quién dijo esa vaina? Van y lo buscan en biología. O sea, esto no lo tuve que haber escrito yo. ¿Qué significa eso? Que aquí en la introducción yo coloco una información que es amplia, muy grande, pero que tiene ya unos referentes específicos. Eso indica que sus referencias en esa parte de la introducción deberían ser muy fuertes, muy, muy amplias, porque ahí es donde está la información importante de una persona o que es dirigida para una persona que no conoce el tema. Ya en la planeación, ojo, porque esto es de tipo académico, ustedes están estudiando una maestría y es de tipo académico. Y en la planeación ustedes dicen, mire, ah, bien, los datos. Entonces aquí en esto van a hablar de los datos, ¿cierto? Una vez hablan de la parte introductoria, lo hablan los datos, la naturaleza de los datos. Entonces aquí ya tienen que ver la naturaleza de los datos y aquí les van a salir otras referencias. Entonces, si los datos son de cáncer, ustedes dicen, mire, el cáncer según X, Pepito, o Papito o Juanito, ¿cierto? Tiene estas etapas y pum, ponen su referencia. Y en función de ello empiezan a planear. Entonces dicen, mire, tras la planeación, tras un análisis previo de los datos y muestran si son exponenciales, lineales, ¿no? Se planea aplicar dos algoritmos. Entonces, ¿cuáles algoritmos? Entonces, yo establezco una tabla, ¿cierto? Pongo una tabla y mire, de todos estos algoritmos escogí este y este. ¿Por qué? Por esto y esto, por el comportamiento previo de los datos. Y luego hago el desarrollo, ¿cierto? Luego el análisis de resultados y las conclusiones.
Dentro de ese desarrollo deberían estar el análisis de resultados y las conclusiones. Vamos a colocarles exactamente los mismos eh, que nos piden acá para que ustedes lo observen. A ver, aquí nos dicen introducción, planeación, desarrollo correcto, resultados y conclusiones. Entonces aquí, resultados. Y ese resultados, el desarrollo es ahí donde ustedes lo que siempre colocan. Entonces, en el desarrollo se ejecutó un script donde se colocan, ¿cierto? De manera contextualizada, se aplican, ¿cierto? Las métricas tales. Ahí es cómo lo hicieron, qué fue lo que hicieron. Ahí no necesitamos el script, solamente colocamos el enlace del script, como se puede ver en este enlace, si está en línea, sino como anexo. ¿Listo? Y en los resultados, ahí sí es donde empieza. Entonces, de los DAT, ¿cierto? De los experimentos, ¿cierto? O se tomaron, más bien, uno tiene que explicar la metodología. Se toman, ¿no? 8 experimentos y trabajo con los datos resumidos en el cambio de porcentajes en test y train para la comparación en validación cruzada, unido, o unido no. Y como consecuencia, el análisis de las métricas, ¿cierto? De las métricas, matriz de confusión, precisión, F1 score, o F1, sensibilidad o recall, ¿cierto? Digamos que fueran esas 5, ¿cierto? Y ustedes como tienen estas 5, pues de manera automática, ¿cómo se muestra la tabla? Ya tienen la tabla, entonces ustedes tienen aquí una tabla. Llegan y dicen, bien, perfecto. O sea que aquí lo que tengo es una tabla con, aquí lo que explico el experimento y aquí digamos que son 2, 4, 5. ¿Cierto? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí los experimentos. Entonces, eran 2. Y si eran 8 por cada uno, deberían tener 16 datos. Entonces, digamos, aquí tienen una tabla. ¿No? Y una tabla definitiva en donde sacan los promedios o como ustedes vayan a definir cuál fue, ¿cierto? El resultado que tenían. Y aquí le colocan los datos, ¿cierto? Analizan los resultados, dice entonces en función de la variación. Este análisis sí no debe tener referencias. Es poco probable que tenga referencias porque esas referencias ya fueron hechas en la planeación y en la introducción. ¿Listo? Por ejemplo, en función de la variación de datos test train para el experimento número 1, que sería para la regresión logística, se puede observar que, y entonces aquí es donde le sale experimento. Ah, mire, es que lo que pasa es que cuando le puse que eran 80% aumentó la exactitud, disminuyó la exactitud. Aquí es donde van los análisis específicos. Entonces, a uno aumentó, el otro disminuyó, entonces esto se debe a qué tal, es más robusto al cambio en el ruido, etcétera, etcétera. Y con las conclusiones, ustedes dicen, ah, aquí analicé caso por caso. Y en las conclusiones lo que hago es, coloco una general. A mayor dato de test, mayor exactitud. A mayor testeo, menor resistencia al ruido. A mayor testeo, mejor F1, etcétera, etcétera. ¿Listo? La general. ¿Listo? Y tan pronto ustedes tienen esa general, pues ya tienen de manera automática realizado el informe. ¿Es claro lo que deben entregar? Sí, señor. Creo que con esto es más que suficiente para que ustedes más o menos, ¿cierto? Digamos, sepan qué es y cuál es la diferencia entre uno y el otro. Yo espero un informe así. Aunque ahí dice PPTX, les agradezco que me entreguen un doc, ¿cierto? Un documento en Word o un PDF. ¿Listo? Las actividades que les había abierto plataforma para entregarlas ya las calificaré esta semana. Y recuerden que este trabajo tiene como plazo el domingo, ya no es el lunes, es el domingo y nosotros debemos calificar el lunes
para poder dejar las notas al día y ustedes ya pues sabrán que viene el siguiente módulo con los demás profesores. Si tienen alguna duda que les pueda resolver, soy todo oídos. Si no, muchachos, esto es lo que tenía que contarles por el día de hoy. Recuerden que la clase final siempre o regularmente es un poco más corta, es más puntual. Y pues si tienen alguna duda acerca de notas o eso, el día viernes, recuerden que tenemos nuestra asesoría a las 7 de la noche. Profe, es que yo tengo un trabajo que no me lo han tenemos la calificado del número 4. Sí, no, pero te abrí plataforma hasta la semana pasada, ¿sí? ¿O está pendiente? Sí, está pendiente. Vale, yo te lo califico, no te afanes que yo me pongo a revisar uno por uno. ¿Listo? El viernes en la mañana tiene que quedar calificado todo. Es que no le abría, entonces ya yo le di el acceso, no sé si todavía lo tiene. No. Ven, ven, lo miramos aquí. Voy a parar aquí la grabación para que no quede eso grabado, ¿listo? Y eso lo trabajamos aquí fuera de la grabación.